Centro Terapéutico Cristiano presenta Radio Charlas, un espacio para capacitarnos, aprender juntos y recordar herramientas útiles para aplicar a nuestra vida. Una charla cada jueves, para que puedas escucharla donde quieras, cuantas veces quieras. El tema de hoy es Obstáculos que me impiden avanzar, a cargo del profesor Stefan Marchenko. Si tenés preguntas, no dudes en escribirnos al número en pantalla. Esperamos que estos minutos sean de bendición para tu vida. Por eso me gustaría que vayamos a un pasaje bíblico que quizás muchos de ustedes lo conozcan o quizás no, pero vamos a ir al libro de Génesis en la Biblia, en el capítulo 3. Yo voy a leer en una versión que les pedí que pudieran tener allí, que es la versión Dios habla hoy, que a mí me gusta mucho. Quizás ustedes puedan tener otra o no tengan ninguna, pero pueden seguir allí la lectura. Este pasaje es un pasaje bastante conocido por mucha gente, incluso por personas que quizás no son cristianas o que quizás nunca fueron a una iglesia, pero por ahí saben algo de esta historia. Pero puede ocurrir que no prestemos atención a todo lo que implica este pasaje. Y a mí me gustaría que lo leamos y luego de leerlo vamos a orar para que Dios pueda estar hablándonos en relación al tema que habíamos planificado conversar hoy y que seguramente el Espíritu de Dios, como decíamos, nos lleve a lugares que capaz que no imaginamos, porque vos en tu corazón seguramente tenés alguna necesidad y viniste hoy a esta reunión con alguna expectativa, pero Dios conoce algo que vos no conocés y seguramente te va a estar hablando, y es importante que puedas abrir tus oídos y también abrir tus ojos para ver y escuchar lo que Él quiere decirte. Vamos a leer Génesis 3, dice: la serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que Dios el Señor había creado, y le preguntó a la mujer: ¿así que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín? Y la mujer le contestó: podemos comer del fruto de cualquier árbol, menos del árbol que está en medio del jardín. Dios nos ha dicho que no debemos comer ni tocar el fruto de ese árbol, porque si lo hacemos, moriremos. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, podrán saber lo que es bueno y lo que es malo, y que entonces serán como Dios. La mujer vio que el fruto del árbol era hermoso, y le dieron ganas de comerlo y de llegar a tener entendimiento. Así que cortó uno de los frutos y se lo comió. Luego le dio a su esposo y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y los dos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se cubrieron con ellas. El hombre y su mujer escucharon que Dios el Señor andaba por el jardín a la hora en que sopla el viento de la tarde y corrieron a esconderse de él entre los árboles del jardín. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás? El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. Entonces Dios le preguntó: ¿y quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Acaso has comido del fruto del árbol del que te dije que no comieras? El hombre contestó: la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer: ¿por qué lo hiciste? Y ella respondió: la serpiente me engañó, y por eso comí del fruto. Entonces Dios el Señor dijo a la serpiente: por esto que has hecho, maldita serás entre todos los demás animales. De hoy en adelante caminarás arrastrándote y comerás tierra. Haré que tú y la mujer sean enemigas, lo mismo que tu descendencia y su descendencia. Su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. A la mujer le dijo: aumentaré tus dolores cuando tengas hijos, y con dolor los darás a luz. Pero tu deseo te llevará a tu marido y él tendrá autoridad sobre ti. Al hombre le dijo: como le hiciste caso a tu mujer y comiste del fruto del árbol del que te dije que no comieras, ahora la tierra va a estar bajo maldición por tu culpa. Con duro trabajo lo harás producir tu alimento durante toda tu vida. La tierra te dará espinos y cardos, y tendrás que comer plantas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste formado, pues tierra eres
y en tierra te convertirás. El hombre llamó Eva a su mujer, pues ella fue la madre de todos los que viven. Dios el Señor hizo ropa de pieles de animales para que el hombre y su mujer se vistieran, y dijo, ahora el hombre se ha vuelto como uno de nosotros, pues sabe lo que es bueno y lo que es malo. No vaya a tomar también del fruto del árbol de la vida, y lo coma y viva para siempre. Por eso Dios el Señor sacó al hombre del jardín de Edén, y lo puso a trabajar la tierra de la cual había sido formado. Después de haber sacado al hombre, puso al oriente del jardín unos seres alados y una espada ardiendo que daba vueltas hacia todos lados para evitar que nadie llegara al árbol de la vida. Vamos a orar. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que vos puedas hablar a nuestro corazón en esta tarde. Que esto que leímos pueda entrar en nuestra vida con claridad. Este conocimiento que tú quieres que tengamos hoy, que podamos abrir nuestros ojos espirituales, abrir nuestros oídos espirituales y escuchar lo que vos nos querés enseñar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Saben que muchas personas cuando se preguntan por qué el mundo está tan mal como está, ensayan diferentes explicaciones, ¿verdad? Uno dice, ¿por qué ocurren las guerras? ¿Por qué hay hambre en el mundo? ¿Por qué hay conflictos? ¿Por qué yo tengo mis propios conflictos internos? Y se plantean muchas respuestas ante eso, ¿verdad? Pero todas esas respuestas llegan a un punto en el que tienen un final. Y es que la gente no sabe por qué. Y yo tenía un profesor en la universidad hace muchos años que decía, ya falleció, pero él decía, hace años el hombre buscaba a su antepasado en el jardín del Edén, aludiendo un poco a este tipo de pasajes, ¿no? Y decía, ahora lo busca en el jardín zoológico, ¿no? ¿Por qué decía esto? Porque él, que era ateo, creía que nosotros éramos producto de una evolución que era de la nada al todo, ¿no? Y que de una especie de casualidad terminamos siendo lo que somos, pero no hubo ningún plan, ningún propósito para eso. Era simplemente una explosión que por casualidad desembocó en lo que somos y que nosotros éramos simplemente seres que por ahí habíamos evolucionado a una etapa un poco superior a otros. Y creía que, por ejemplo, relatos como este eran mitos, simplemente. Pero en mi disciplina, después de estudiar durante muchos años el tema de los mitos y demás, una cosa que aprendí fue que los mitos, ¿qué son? Son relatos que son inverificables, relatos que no se pueden verificar, que no se pueden comprobar, lo cual no quiere decir que sean falsos, simplemente que no se pueden comprobar. Y cuando uno ve los relatos que hay en la vida sobre distintas cuestiones, incluso basadas en la ciencia o en la historia o en el conocimiento, uno se da cuenta que el ser humano siempre tiene límites, siempre llega a un punto que no puede conocer más. Y cuando llega a ese límite, dice, yo ya no puedo saber más, porque todo lo que creo que es verdad es mito. Es un relato, ¿no? Y un periodista analiza un acontecimiento y da su visión desde un punto de vista, un historiador da su visión del pasado desde un punto de vista, o un sociólogo, o incluso un químico, o un médico, y cada uno tiene su explicación. Pero ¿saben cuál es la diferencia con lo que dice la Biblia? Que la Biblia no es un mito. ¿Por qué? Porque es un testimonio de una revelación. Lo que la Biblia nos da es una revelación que se le fue dada a personas que vivieron una experiencia intransferible, una experiencia que no se puede demostrar porque tendríamos que haber estado ahí para vivirla. Pero ¿sabes qué? Tu vida y mi vida pueden experimentar eso mismo que los autores de la Biblia experimentaron. Y cuando experimentamos a Dios en nuestra propia vida, lo que aquí se relata cobra vida totalmente porque nos damos cuenta de que es la verdad que nosotros por nuestros propios medios no podríamos conocer. Y acá se nos da, en este pasaje que acabamos de leer, la explicación del porqué de todo. De por qué hay guerras, de por qué hay hambre, de por qué hay enfermedades, de por qué hay conflictos, de por qué hay una lucha del ser humano consigo mismo y con otros. Y viene de acá, de lo que acabamos de leer. ¿Qué se había dicho en el capítulo 1 y el 2? Se había creado el mundo, y se había creado ¿cómo? ¿Qué decía la canción? Dice, saturarme de tu espíritu, ¿verdad? Y dice, quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu, reflejar el mundo de tu amor, y hablaba de la imagen de Dios. ¿Se acuerdan? La canción que hablaba de la imagen de Dios. Bueno, Él nos había creado a su imagen y semejanza, nos creó, nosotros
Estamos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero desde que se produjo esta desobediencia, entró el pecado en la humanidad y nuestra relación con Dios quedó fracturada. ¿Y saben qué? Por eso el universo está como está. Por eso el ser humano está como está. El universo tan perfecto que nosotros creemos ver, en realidad no es tan perfecto como lo fue en ese tiempo inicial. Fíjense que por eso nosotros vamos y vemos en la naturaleza y decimos, qué bello es todo, porque la imagen de Dios está ahí, también está en nosotros, pero no está en un estado ideal, porque por algo un león se come a otro animal, o un oso puede matar a un ser humano, o un ser humano puede hacer guerra contra otro. ¿Por qué? Porque se produjo esta fractura de la que se habla aquí. Y el hombre iba a tener que trabajar ahora el pan con el sudor de su frente, iba a tener que trabajar la tierra con sufrimiento, la mujer iba a tener dolores, la serpiente iba a ser aplastada en su cabeza por la descendencia de la mujer. Entonces, ¿qué quiere decir? Que acá hubo una caída que implicaba una restauración final. Eso no quiere decir que la imagen de Dios se perdió en el ser humano, no, la imagen de Dios está en nosotros. Pero no sabemos por qué tenemos esa imagen diferente, por qué no somos simplemente como animales, o por qué Dios tiene un plan para nosotros. Y ahí es donde Jesucristo ocupa un rol fundamental. Y el tema de este mensaje era obstáculos que me impiden avanzar. Y yo te quiero transmitir un concepto muy básico en esta tarde, pero que quiero que te lo atesores bien porque es fundamental. La clave de por qué Eva y Adán fracasaron en su decisión en ese momento, es la misma clave que te puede llevar a perderte en los obstáculos que hoy puedes estar enfrentando en tu propia vida, seas creyente o no lo seas. Y quiero que nos centremos justamente, y hoy quiero que hablemos de algunos principios que se desprenden de este pasaje y que nos muestran que hay obstáculos que a veces no los vemos, pero que están ahí y que cuando no los quitamos, cuando no tomamos decisiones correctas, podemos estar yendo en contra de lo que Dios quiere para nuestra vida. Y quizás vos no sabés quién es Dios, cómo es Dios, pero Dios se ha revelado de una manera muy clara a través de Jesucristo, y para eso Jesucristo vino al mundo, para restaurar lo que en este principio se había quebrantado. Por eso la canción que cantamos dice, moldéame a tu imagen, Señor, porque esa imagen en nosotros tiene que ser permanentemente renovada, porque la imagen de Dios en nosotros está, pero hay que dejar que su Espíritu Santo nos lleve a la imagen de Dios que quiere para nosotros. Por eso lo cantamos. Y fíjate lo que pasó con Adán y Eva. ¿Qué le había dicho Dios? Le dijo, ustedes tienen allí una serie de árboles, pero le había dicho que podían comer del fruto de cualquier árbol, menos del que estaba allí en el medio del jardín, del árbol del bien y del mal. Pero fíjense que la serpiente que viene, que después vamos a saber por la revelación que se nos da en los libros posteriores en la Biblia, sabemos que esa serpiente estaba transmitiendo la voz del propio Satanás, del diablo. ¿Y quién era el diablo? Acá no se nos cuenta, fíjense que no se nos cuenta cronológicamente todo lo que pasó desde el inicio de todo. Eso se nos va a explicar en libros proféticos, se nos va a explicar posteriormente. Pero hubo alguien que antes de Adán y Eva ya había caído, que era Lucifer. Lucifer era el ángel más bello que había en los cielos desde que Dios había creado todas las cosas, porque Dios era eterno, pero el resto de su creación no era eterna. Entonces Dios creó las cosas y había un ángel hermoso y bello que dirigía la música en el cielo, se llamaba Lucero, y él ¿qué hizo? Se rebeló contra Dios. Quiso ser igual a Dios. Y ahí se llevó todo un ejército de ángeles con él. Y es quien a través de esta serpiente le habló a Adán y Eva. ¿Por qué? Porque cuando Dios creó a Adán y Eva, la creación más bella que Dios había creado en ese momento, para Lucifer era lo peor que podía ocurrir. Porque, como diciendo, estos seres humanos que vos creaste, yo me voy a encargar de destruirles la vida, porque yo estoy destruido. Así razona el diablo, así razona Lucifer. Él quiere destruir tu vida porque él ya sabe que está condenado. Y entonces es lo que hizo acá. Fíjense cómo opera el diablo. Te hace creer que vos sos el centro de todo. Y eso es un tema que quiero que te aguardes bien. El egocentrismo
La soberbia y el orgullo, entendido, ¿verdad?, como la soberbia, es decir, no el orgullo cuando decimos estoy orgulloso de vos, estoy orgulloso de esto como algo bueno, sino el orgullo en el sentido de la soberbia, ¿verdad?, de creer que yo soy el centro de las cosas, de que mi ego es quien triunfa. Eso es lo que le pasó a Eva y lo que le pasó a Adán, lo que le había pasado antes a Lucifer. Quisieron que su yo se colocara en el lugar que solamente era de Dios. Entonces, en tu propia vida, si vos actuás desde una actitud en la cual tu yo es el centro de todas tus decisiones, entonces vas a fracasar. Fíjate lo que le dice Satanás. Así opera Satanás, diciendo medias verdades. Alrededor tuyo vas a escuchar medias de verdades de Satanás todo el tiempo. Así lo vas a poder identificar bien. Cuando él te diga una verdad mezclada con una mentira, te vas a dar cuenta que no es algo que proviene de Dios, porque Dios nunca nos dice medias verdades. Satanás sí. Y una media verdad es una mentira. Y es lo que le dice acá. Le dice, así que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín. Y en realidad no. Porque como le contesta Eva, lo que él había dicho es, no, de tal árbol no podemos comer. Pero él ya estaba, Satanás, a través de la serpiente, metiendo esa duda, sembrando esa confusión en Eva. Pero Eva contesta bien, pero después, ¿qué le dice ella? Le dice, no se crean lo que Dios les dice, no van a morir. Y así es Satanás. Trata de rebatir lo que Dios te ha revelado en su palabra. Y muchas veces vas a escuchar voces que te digan, no le creas a Dios, créele a tu propio yo. Y esa es la clave. Si vos te basás en el individualismo, en la soberbia, en el orgullo malentendido, ¿verdad?, en la codicia y en el querer que solo tus deseos, tus intereses y tu propia autoafirmación estén en el centro, entonces no vas a poder dejar que Dios trabaje a través de su espíritu en tu yo. Cuando trabaje en tu yo, ahí el Espíritu de Dios te va a mostrar cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida. Uno de los grandes problemas que tienen las personas es que van muchas veces a un psiquiatra, a un psicólogo, a un médico, a un consejero, a un pastor, y esperan que le den las respuestas a sus problemas. Y muchas veces encuentran las respuestas y muchas veces no las encuentran. ¿Y por qué no las encuentran? Porque cuando esas personas los dirigen hacia una exaltación de su yo, entonces nunca van a encontrar las respuestas a sus problemas. Es lo que pasa cuando una persona, por ejemplo, no puede perdonar. ¿Por qué ocurre esto? Porque la persona siente que le han hecho un daño que él no merecía. Y entonces no puede perdonar, porque está colocando todo en su yo. ¿Cómo yo voy a perdonar a tal persona si en realidad él es el responsable de lo que me pasó? Entonces yo digo, yo no tengo que perdonar, pero no entendemos que el perdón, ¿qué es? El perdón es soltar, el perdón es quitar la culpa, la responsabilidad, perdón, no la culpa, la responsabilidad al otro para que yo me pueda sanar, para que yo pueda liberarme. En cambio, cuando yo digo, no, yo no perdono porque yo no merecía lo que me pasó, y el otro, en cambio, no merece mi perdón. Cuando eso pasa, ¿qué ocurre dentro tuyo? Amargura, rencor, envidia, celos. ¿Y todo eso de dónde viene? De esa soberbia del yo que dice, yo soy el centro. Pero cuando perdonamos y dejamos ir, no es que nos olvidamos de lo malo que nos pasó. Es que recordamos, como una persona que una vez decía esto y me quedó grabado, perdonar es recordar sin dolor, ¿verdad? Es sanar la cicatriz va quedando ahí, se puede ver, pero ya no duele, porque en realidad la herida fue cerrada. Y Eva, fíjense lo que le ocurre, ella ve, versículo 6, ella ve que el fruto del árbol era hermoso y le dieron ganas de comerlo y de llegar a tener entendimiento. Ella quería un conocimiento que no le pertenecía, que Dios le había prohibido, pero ella igual lo quiso tener. Tentada, obviamente, por Satanás a través de la serpiente, pero ella no podía echarle la culpa, como va a ser después, al diablo.
Y el problema que a veces podemos tener es que le echamos la culpa al diablo o le echamos la culpa a los demás de las cosas de las que somos responsables nosotros. Entonces, hasta que no quites la responsabilidad de los demás y la pongas en tu vida y vos resuelvas esa responsabilidad, te arrepientas de las decisiones de las que tenés que hacerte responsable, tomar esa responsabilidad y hacer lo que tenés que hacer, hasta que no hagamos eso, nuestra vida va a ser una vida de mediocridad, una vida de fracaso, una vida de tumbos, ¿verdad? Un día me va bien, un día estoy a los golpes. En cambio, cuando decimos, voy a tomar la decisión que debo, que es asumir la responsabilidad por mis errores, y no echarle la culpa al otro, que capaz que tuvo algo que ver, sí, pero yo fui responsable de todas formas. Es como echarle hoy la culpa a Adán y Eva por el pecado nuestro, ¿no? Es como decir, no, yo en realidad soy pecador por culpa de Adán y Eva. No podemos decir eso, porque nosotros tenemos que hacernos cargo de nuestro propio pecado. Por más que sí haya venido como una maldición heredada, pero sería como decir, no, lo que pasa es que yo como soy hijo y nieto de fulano de tal que me transmitió un problema genético o una enfermedad heredada o lo que sea, entonces el otro fue el culpable y yo no tengo nada que ver en esto. Hay cosas de las que no somos responsables. Si yo heredé algo genético, físico o lo que sea, o me crié en un ambiente determinado, pertenezco a un entorno donde me pasó esto o lo otro, hay cosas de las que yo quizás no fui responsable, pero sí soy responsable de lo que voy a hacer con eso luego. Yo pude haberme criado en un ambiente donde vengo, supongamos, de un entorno donde, no sé, mi padre o mi madre tenían discusiones, o mi padre golpeaba a mi madre, o mi padre era alcohólico, o a mí me abusaron, o me maltrataron, o tenía un pariente adicto, o yo mismo caí en eso. Es decir, mi entorno puede ser diverso, o puedo haberme criado en una familia indiferente, donde quizás tuve todo económicamente o materialmente, pero nadie me escuchaba, todos eran indiferentes ante mí, pero no puedo echar la culpa a esas cosas de mi vida hoy. Yo tengo que tomar una decisión y decir, mi pasado es mi pasado, pero hoy ¿qué voy a hacer? ¿Voy a cortar esa racha o voy a seguir en el mismo camino? Y el problema del yo es ese, que te dice todo el tiempo, vos no sos responsable de nada, la culpa es de los demás. Y ese es el mensaje de Satanás. Satanás te dice, la culpa es de Dios. ¿Por qué hay guerras en el mundo? Por culpa de Dios. Si hay un Dios, ¿por qué? Fíjense la contradicción, ¿no? Si hay un Dios, ¿por qué hay guerras? Y después es, no, si hay guerras es por culpa de Dios. ¿Cómo puede tener culpa de Dios si Dios no existe? O sea, hay una contradicción lógica, ¿verdad? Por un lado le echamos la culpa a Dios porque Él es el responsable de las guerras, pero a la misma vez decimos, no, si hubiese un Dios no hay guerras. Bueno, ¿con qué nos quedamos? ¿Es un Dios que genera las guerras o no hay Dios? Bueno, no es ni una cosa ni la otra. Es decir, hay un Dios bueno que no quiere que haya guerras, pero por culpa de las decisiones de la maldad humana, caemos en las guerras. Pero hasta que no entendamos estas cosas, nuestra vida va a ser una vida de fracaso, como decíamos hoy. Pero gracias a Dios, que Él tiene un propósito diferente. Y justamente si ustedes analizan después en detalle lo que pasa después, van a ver que, fíjense, cuando Dios va y le dice a Adán, ¿qué pasó? Adán le echa la culpa a Eva. Y Eva le echa la culpa a la serpiente. Y es eso que hablábamos hoy, ¿no? ¿Y qué hace Dios? Cuando ve y les dice, pero, ¿qué está pasando? No, estábamos desnudos, teníamos miedo porque estábamos desnudos. ¿Y quién les dijo que estaban desnudos? Y Dios puede decirte a vos, ¿quién te dijo tantas mentiras? ¿Quién te habló de que yo soy el responsable de las guerras? ¿Quién te habló de que tu vida no tiene propósito? ¿Quién te habló de que vos sos una persona desamparada? ¿Quién te dijo todo eso? ¿Quién te dijo que estás solo y desnudo en el mundo? Él te dice otra cosa, Dios te dice otra cosa. Pero si aceptamos las mentiras de Satanás, que muchas veces se reproducen como un disco, ¿vieron? Se reproducen en el sistema político, se reproducen en los medios de comunicación, se reproducen en los sistemas educativos, se reproducen en las familias, en los vecindarios, en las religiones. En todos lados se reproducen mentiras constantemente, pero la verdad está en la palabra de Dios. Ahí es donde Dios se ha revelado y nos ha hablado. Y la última palabra que Dios nos ha dado
ha sido mediante su Hijo Jesucristo y sobre sus apóstoles que nos han dado a conocer estas cosas. Y yo quisiera ir a un último pasaje para concluir, que está ahí en la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Habíamos hablado del egocentrismo y luego, como dije, del orgullo, de la soberbia, del individualismo, que son las decisiones que tomaron Eva y Adán y que nosotros podemos tomar hoy, ¿no? Esa idea de ser autónomos, de ser independientes delante de las cosas de Dios y querer ser nosotros los dueños y señores de nuestra propia vida, cuando en realidad Él, el Señor Jesús, es quien debe ser el Rey, el Dios y el dueño de nuestra propia vida. Y en Romanos 5, ahí en el capítulo 5, en el versículo 12, fíjense lo que nos dice el apóstol Pablo, que fue un apóstol que conoció a Jesús posteriormente a que Jesús ya había ascendido al cielo, pero él tuvo un encuentro personal con el Señor Jesús, cambió su vida, y en esta carta, que es un documento histórico de la iglesia primitiva, él explica lo siguiente. Dice: así pues, por medio de un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte, y así la muerte pasó a todos, porque todos pecaron. Antes que hubiera ley, ya había pecado en el mundo, aunque el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Más adelante dice, en el versículo 15, pero el delito de Adán no puede compararse con el don, versículo 15, con el don que Dios nos ha dado, pues por el delito de un solo hombre muchos murieron, pero el don que Dios nos ha dado gratuitamente por medio de un solo hombre, Jesucristo, es mucho mayor y en bien de muchos. El pecado de un solo hombre no puede compararse con el don de Dios, pues por un solo pecado vino la condenación, pero el don de Dios, a partir de muchos pecados, hace justos a los hombres. Pues si la muerte reinó como resultado del delito de un solo hombre, con mayor razón aquellos a quienes Dios en su gran bondad y gratuitamente hace justos, reinarán en la nueva vida mediante un solo hombre, Jesucristo. Y así como el delito de Adán puso bajo condenación a todos los hombres, así también el acto justo de Jesucristo hace justos a todos los hombres, para que tengan vida. Es decir, que por la desobediencia de un solo hombre, muchos fueron hechos pecadores, pero de la misma manera, por la obediencia de un solo hombre, muchos serán hechos justos. La ley se añadió para que aumentara el pecado, pero cuando el pecado aumentó, Dios se mostró aún más bondadoso. Y así como el pecado reinó trayendo la muerte, así también la bondad de Dios reinó haciéndonos justos y dándonos vida eterna mediante nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir todo esto? Quiere decir que Jesús, como persona que caminó en esta tierra hace 2000 años, como personaje histórico, vino a este mundo y era la encarnación de Dios mismo. La imagen de Dios misma, hecho hombre, era Dios y hombre. El Hijo de Dios, visiblemente visto como ser humano, pero era Dios. Y cuando vino y caminó entre nosotros, tenía un solo plan, que era ir a la cruz. Murió y resucitó al tercer día, y así lo vieron sus seguidores, lo vieron resucitado corporalmente, y esto les cambió la vida. Y luego, cuando Él asciende al cielo, dio la promesa de que un día iba a volver. La pregunta es, ¿en qué nos afecta eso a nosotros? En todo. En todo. Porque si Dios realmente era Jesucristo, era Dios, entonces quiere decir que hoy ese mismo poder que resucitó a Jesús está a disposición en tu propia vida, hoy, porque Él vive, porque a través de su Espíritu Santo, como hablábamos, Él puede estar trabajando en tu corazón hoy. ¿Y qué puede hacer? Puede cambiar todo aquello que a vos te ha defraudado, que a vos te ha decepcionado, que a vos te ha hecho sentir engañado por las religiones, por las filosofías, por la cultura, por las diferentes corrientes, por la política, etc. Entonces, lo que le pasó a Adán y Eva, ese pecado fue sustituido por la persona de Jesús. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hoy vos podés ser perdonado por la obra de Jesús. Porque como Él murió por tus pecados, vos hoy tenés a disposición la posibilidad cada día de renovar tu mente, de renovar tu corazón, de cambiar lo que está mal, de dejar atrás todo eso y empezar a mirar hacia adelante hasta que Él vuelva o hasta que a vos te toque partir. Porque nadie controla su vida, nadie sabe cuándo nos va a tocar irnos de este mundo. Pero si estamos en Jesucristo, estamos en Él,
sabemos que tenemos vida eterna y que Él sustituyó a Adán. Fíjense que no nombra a Eva. ¿Por qué? Porque Adán representa ahí a los dos. Adán y Eva, a ambos, a la humanidad toda, que está en rebelión contra Dios, pero Jesucristo nos restaura y nos da reconciliación con el Padre. Cuando vemos a Dios como nuestro Padre y a Jesucristo como nuestro Salvador, como su Hijo enviado para salvarnos, entendemos el sentido de todo. Entendemos el sentido de que no importan las guerras, no importan los conflictos, no importa el hambre, no importa nada de eso, porque hay algo mucho más profundo que es entender el porqué de todo eso y para qué estoy yo en este mundo. Y Dios te puede usar para que vos, sanando en tu propia vida todo lo que te atormenta, empieces a ir hacia afuera y a ayudar a otras personas a dejar atrás sus conflictos, sus tormentos, su hambre, su necesidad. Y vos puedas ser también las manos y los pies de Jesús en este mundo, y ahí tu propósito va a ser impactante, porque vas a empezar a ver cómo tu vida impacta en la vida de otros.